¿Qué tal? Hoy vamos a analizar a fondo una norma que está dando mucho de qué hablar en Colombia y que es, sobre todo, una gran oportunidad, el Decreto 240 de 2026. Piénsenlo como un salvavidas temporal que lanzó la DIAN para quienes buscan ponerse al día. Así que veamos bien de qué se trata. Para muchísimas personas y claro, para muchas empresas, esta es la pregunta del millón. Porque seamos sinceros, tener deudas con la DIAN, ya sea por impuestos, temas de aduanas o cambiarios, puede volverse un verdadero dolor de cabeza. Los intereses y las sanciones, eso sí que se acumula. Pero ojo, justo para esas situaciones, el gobierno sacó una solución temporal. Y la palabra clave aquí es esa, temporal. Es una de esas oportunidades que no se ven todos los días y que tiene una fecha de vencimiento muy clara. Por eso, actuar rápido es fundamental. Bueno, ahora sí, entremos en materia. Esto no es una ley que vaya a quedar para siempre, ¿eh? Es una ventana de beneficios muy específica. Una oportunidad de verdad para poner la casa en orden con la DIAN, pero con unas condiciones mucho más amigables. Entonces, ¿qué es exactamente el Decreto 0240? En palabras sencillas, es una norma que abre la puerta a una reducción temporal tanto de sanciones como de intereses para las deudas que se tengan con la DIAN. El punto crucial, el que nadie puede olvidar, es que todo tiene que estar pago antes del 30 de abril de 2026. Ahora, es clave entender que el decreto divide la solución como en dos caminos. Todo depende de la situación de cada uno. ¿Ya existe una deuda en mora? ¿O lo que falta es presentar o corregir una declaración? Según el caso, los beneficios cambian. Vamos a ver cada uno por separado. Arranquemos con el primer grupo. Me refiero a esas personas o empresas que ya tienen obligaciones pendientes de pago. Todo esto está en el artículo 3 del decreto y se enfoca pues en deudas que ya existen. Aquí está súper claro quiénes pueden aplicar a este primer beneficio. Básicamente, si al 31 de diciembre de 2025 había una deuda en mora, se califica. Y también aplica para quienes ya tenían un acuerdo de pago vigente cuando salió el decreto. Pero ojo, el beneficio es solo sobre los saldos que queden por pagar. Y aquí viene la primera gran noticia para este grupo. El alivio pero más grande está en los intereses de mora, que es lo que normalmente hace que una deuda se infle con el tiempo. Pues bien, el decreto los baja de una forma impresionante. Grábense este número, 4,5% anual. Para que nos hagamos una idea, la tasa de usura, que es la que suele regir estos intereses, puede pasar del 30%. Estamos hablando de un ahorro gigantesco, una rebaja que de verdad casi nunca se ve. Pero esperen, que el alivio no para ahí. El segundo componente que siempre pesa un montón en la deuda son las sanciones. Y el decreto también les mete mano, permitiendo que se pague solo una pequeña parte de su valor total, incluyendo la actualización. Y ese porcentaje es del 15%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se perdona el 85% del valor de las sanciones. Si uno suma la rebaja de intereses y este descuento en las sanciones, el ahorro total puede ser una locura. Listo. Entonces, ¿cómo se hace para obtener este beneficio? Los pasos son muy claros. Primero, hay que pagar el 100% de la deuda original, o sea, el impuesto. Segundo, se liquidan y pagar los intereses, pero con la nueva tasa del 4,5%. Y tercero, se paga solo el 15% de las sanciones. Y por supuesto, todo, absolutamente todo, antes de la fecha límite. Bien, pasemos ahora al segundo escenario. Es igual de común que el primero. Este va dirigido a quienes no han presentado sus declaraciones o se dieron cuenta de que necesitan corregir alguna que ya entregaron. Esto lo encontramos en el artículo 4. ¿Y quiénes entran en esta categoría? Pues las personas que al 30 de noviembre de 2025 no habían presentado alguna declaración. También, quienes vieron un error y necesitan corregir. O aquellos que simplemente incumplieron alguna obligación formal, como entregar un reporte o algo por el estilo. Y aquí viene el que es, posiblemente, el incentivo más potente de todo el decreto para este segundo grupo. Si se cumplen los requisitos, los intereses de mora simplemente se van, desaparecen. No es que se reduzcan, es que se eliminan por completo. 0%. Así como lo oyen, cero. Al presentar o corregir la declaración y pagar el impuesto que corresponde, no hay que pagar ni un solo peso de intereses de mora. Es una oportunidad increíble para arrancar de nuevo sin ese peso encima.
El procedimiento aquí también es bastante directo. Primero, se presenta la declaración que faltaba o la corrección. Ahí mismo se liquida la sanción que toque, pero ya reducida a solo el 15% de su valor. Y finalmente, se paga el impuesto completo y esa sanción ya rebajada. Y de nuevo la regla de oro. Todo antes del 30 de abril de 2026. Y bueno, como pasa con toda norma, siempre hay casos particulares, preguntas que quedan en el aire. Vamos a resolver rapidito algunas de las dudas más frecuentes que la misma DIAN ya se ha encargado de aclarar. Una pregunta clave para los miles y miles de contribuyentes del régimen simple. ¿Pueden ellos acogerse a estos beneficios? La respuesta es que sí, pero con una aclaración muy importante. El beneficio sí aplica, pero hay que tener en cuenta que el régimen simple es como un paquete que une impuestos nacionales y territoriales. La reducción de la DIAN solo cubre su parte, es decir, el componente nacional. Los impuestos de alcaldías y gobernaciones, como el ICA, se quedan por fuera de este alivio. Otra duda, muy importante, viene del sector de aduanas. ¿Qué pasa con las deudas relacionadas con mercancías que la autoridad ya retuvo? ¿Se pueden beneficiar de estas reducciones? Aquí la respuesta es un no rotundo. El decreto es muy claro en excluir las situaciones donde las mercancías ya están en un proceso de aprehensión o, peor, de decomiso. Estos beneficios se centran en el pago de impuestos, intereses y sanciones, no en la situación legal de la mercancía. Y con esto llegamos a la parte final, y quizás la más importante de todas, la urgencia. Esto no es una oferta que va a estar ahí para siempre. Es una ventana de oportunidad que se va a cerrar muy pronto. Y la verdad, no hay ninguna señal de que algo así se vaya a repetir. Este cronograma lo dice todo. El decreto salió el 12 de marzo y la fecha límite para cumplir con todo, pagos y trámites, es el 30 de abril de 2026. Es un plazo corto. Y, como buenos colombianos, dejarlo para el último día puede ser muy, muy riesgoso. Así que la pregunta final queda en el aire. ¿Está todo preparado para aprovechar esta oportunidad? Es un momento ideal para revisar, hacer cuentas y, sobre todo, para actuar y dejar las cuentas claras con la DIAN en unas condiciones que de verdad son excepcionales. No dejen pasar esta oportunidad.